Hola, bienvenidos a una emisión más de El Derecho a Disentir, programa dedicado a escuchar las opiniones de jóvenes de diferentes disciplinas y escuelas que pondrán sobre la mesa los temas que más le interesan a la sociedad. El día de hoy vamos a estar hablando sobre el principio de gratuidad en el derecho de acceso a la información. Yo soy Jimena Jiménez, comenzamos. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de San Luis Potosí acudieron a la Suprema Corte demandando mediante una acción de inconstitucionalidad los artículos de leyes de ingresos de diversos municipios de San Luis Potosí, ya que consideraron que violaban el derecho de acceso gratuito a la información, así como el derecho a la no discriminación. Lo anterior porque establecían los cobros de búsqueda de la información, así como el cobro dependiendo del medio en el cual se iba a entregar dicha información, como sería copias fotostáticas, una memoria USB, correo electrónico, entre otros. Bueno, para hablar de este tema nos acompañan Baru Hernández de Comunicación del UNAM, Gabriel Espinosa de Derecho del UNAM, Carla Huerta de Ciencias Políticas del Ibero Puebla, Mónica Ortiz de Derecho del UNAM y Cassandra Morales de Derecho del Centro de Estudios Jurídicos Carbonell. Pues bueno, bienvenidas y bienvenidos a todos ustedes participantes en este programa de Derecho a Disentir. Y pues bueno, para tener un poquito de contexto de por qué vamos a estar hablando de esta cuestión en este programa, quisiera que Mónica, bienvenida, nos apoyara contándonos un poquito de los antecedentes. Aquí no hay hechos como tal, pero un poquito sí los antecedentes de por qué llega este asunto a la Suprema Corte. Ok, muchas gracias, un gusto. El asunto comenzó por la promoción de la acción de inconstitucionalidad 13/2018 por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí, a la cual se acumuló la acción de inconstitucionalidad de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que tenían como finalidad impugnar ciertas normas de materia de impuestos que a su juicio eran inconstitucionales porque no permitían que ciertas personas o los interesados tuvieran acceso a la información de manera gratuita. Entonces, en este sentido, impugnaron ciertos artículos de dichas disposiciones estatales para que se hicieran conforme a la ley y respetaran en todo momento los principios constitucionales de proporcionalidad y equidad tributaria. En efecto, de hecho, mencionas cuestiones bien importantes para empezar a hablar de estos temas, ¿no? Y creo que aquí, tantito como contexto, son leyes de ingresos de distintos municipios de San Luis Potosí, como bien comentas. Y lo que sucede y lo que ha sucedido durante ya varios años, este asunto se resuelve, bueno, es de 2018, pero de 2018 incluso antes y hasta la fecha siguen habiendo congresos que siguen emitiendo este tipo de leyes. Entonces, este tipo de asuntos siguen llegando a la Corte porque hay cuestiones de cobro injustificado, de cuestiones de acceso a la información. Entonces, nada más como contexto, este es uno de los tantos asuntos que ha resuelto la Suprema Corte sobre este tipo de cuestiones, pero creo que podría decirse que aquí es donde se empezó a ilustrar cuál iba a ser todo este contexto de la gratuidad del acceso a la información, como toda esta carnita que va a estar siguiendo toda la línea jurisprudencial de la Corte al respecto. Y bueno, para todo esto también creo que es bien importante analizar cuestiones de legitimación, ¿no? Como una cuestión como muy jurídica, muy legaloide, pero que también es importante analizar, sobre todo en este tipo de asuntos, porque como bien comenta Mónica, se trata de una acción de inconstitucionalidad, bueno, dos, una y su acumulada, que es un tipo de asunto un poco peculiar porque no se trata de dos personas peleándose que llegan a la Corte, como normalmente sucede en los amparos y, bueno, sus recursos de revisión correspondientes, sino que se trata de un medio un poquito más abstracto, un medio de control constitucional más abstracto, que es acción de inconstitucionalidad,
que tiene sus beneficios, porque si se declara inconstitucionalidad, pues es con efectos generales para todos. O sea, se expulsa la norma del ordenamiento jurídico y no solamente se dice, es inconstitucional para estas dos personitas que se están peleando, como sucede en los amparos, como bien sabrán, sino que es para todos y todas. Pero bueno, para todo esto me voy con Gabriel para analizar o sea, ¿por qué vienen estas comisiones a reclamar esto? O sea, ¿ellas qué? Sí, bueno, buenas tardes a todas y todos. En principio creo que en efecto las comisiones estatales, tanto en el caso de San Luis Potosí como en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, digamos que lo que están haciendo es activar únicamente sus ordenamientos jurídicos. Por el caso de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, acude, digamos, a su texto. Me parece que se encuentra previsto en el artículo 15 y la fracción novena de la ley de la comisión, que precisamente lo que tutela es esta capacidad que tiene para tratar de interponer acciones de inconstitucionalidad cuando considera como vulnerado alguna clase de derechos humanos, cuestión que se replica, digamos, en la Comisión Estatal en el caso de San Luis Potosí, digamos, porque en este caso los tres derechos que se consideran vulnerados, o al menos que advierten a través de estas leyes de derechos, pues es en principio el derecho a acceso a la información, la no discriminación y la igualdad, digamos, porque consideran que se establece una barrera a través de estos derechos al no tener, digamos, un sustento material u objetivo para fijar esa clase de parámetros de cobro, ¿no? Por la reproducción de los materiales. En efecto. Creo Sí, que... sí, adelante, sí, justo. ¿Alguien quiere participar? No escuché bien. Sí, Cassandra, adelante. Oye, por cuestión de ahorita entrar en cuestión de que vamos a hablar o que se está hablando de acción de inconstitucionalidad, pues sí sería importante que ubiquemos que es un recurso legal, ¿no? Y que se presenta como tú bien lo decías, ¿no? Habíamos conocido los amparos, que es entre, por ejemplo, algún ciudadano que se ha visto afectado sus derechos a través de una autoridad, sino que es un recurso legal que se tramita exclusivamente ante el alto tribunal, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y donde se denuncia alguna contradicción. ¿Qué quiere decir esta contradicción de inconstitucionalidad? Es lo que dice la Constitución y alguna norma o disposición de carácter general, ¿no? En este caso, que estamos hablando también de la ley de la ley de transparencia en cuestión a la información, ¿no? Entonces también ubicar esa parte que la acción de inconstitucionalidad se está ejerciendo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por eso interviene ella y la Comisión Nacional de Derechos Humanos en cuestión del Estado de San Luis Potosí. Justo me encanta cómo lo ilustras, Cassandra, porque en efecto en las acciones de inconstitucionalidad lo que sucede es que se advierte que hay una contradicción entre una ley, una norma de carácter general y la Constitución, que hay algo ahí que no cuadra, que no están en armonía. Entonces viene la CNDH, bien importante la legitimación de la CNDH, decir, oye, Suprema Corte, advierto que está sucediendo esto en la ley, porque la Suprema Corte no lo puede hacer por sí misma, ¿no? Bueno, sí podría, pero es otro recurso aparte un poco más complejo, pero normalmente viene un órgano legitimado que está en el 105 constitucional, es decir, hay algo aquí que no cuadra, Suprema Corte, checa esto, por favor, para que haya armonía en nuestro sistema jurídico. Y es bien importante la legitimación de la CNDH, porque justo tiene esta legitimidad cuando advierte violación a derechos humanos. Entonces dice, bueno, aquí estas normas, yo veo que se está violando tanto el derecho a acceso a la información como ciertos principios tributarios, como bien mencionaba Mónica. Y traigo esto a colación porque es bien interesante este debate en la Suprema Corte que quisiera preguntarle su opinión, porque algunos ministros dicen, la CNDH no puede venir a reclamar cuestiones tributarias. ¿Por qué? Porque no son derechos humanos. O sea, la proporcionalidad y la equidad en sí no son derechos humanos. Esa es la postura del ministro Lainez y del ministro Franco. Y la postura de los demás ministros, es decir, los principios de justicia tributaria, sí tienen que ver con derechos humanos. Carla, cuéntanos tu opinión sobre todo esto que hemos estado comentando. Claro, a mí me gustaría en principio abonar a lo que mencionó Cassandra, sobre la transgresión del principio de gratuidad en el ejercicio del derecho al acceso a la información.
pues nada más como dato, el artículo constitucional que se viola sería el 6, el sexto artículo constitucional, y el artículo 17 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Pero con esto que tú mencionas, yo considero, en mi visión personal politológica, sería obviamente competencia de la CNDH, porque no simplemente es la cuestión tributaria, sino que se realiza un sesgo social entre personas que a lo mejor pueden tener el acceso a la información pagando ciertas cuotas y personas que no pueden tener este derecho. Ahí entraría claramente la Comisión de Derechos Humanos. Es bien importante tener esto claro. La información debe ser gratuita para que no exista este sesgo social. En efecto, mencionas algo bien interesante. Primero estamos hablando sobre cuestiones de acceso a la información. Que por sí mismas en este asunto tienen involucradas cuestiones de igualdad y no discriminación. Y por otro lado están las cuestiones fiscales, ¿no? Son como dos maneras de abordar este mismo problema. Y pues bueno, en efecto la CNDH va a tener legitimación porque hay derechos humanos involucrados, pero sigue vivo en el Pleno de la Suprema Corte sí los principios de justicia fiscal. En otros asuntos que, por ejemplo, no se pueda alegar el acceso a la información, pueda ser invocado simplemente los principios tribunales como parte de los derechos humanos. Cassandra, querías aquí abonar algo. Sí, Jimena, abonando un poco acerca de lo que comentabas acerca de justicia tributaria en este caso y los comentarios que hablaban o que hicieron algunos ministros que decían que en la parte fiscal no era como parte de tus derechos fundamentales, pues realmente, o una opinión personal, y ya en materia fiscal, realmente para mí sí es parte de tu derecho fundamental. ¿Por qué? Si nosotros nos vamos a lo que es justicia tributaria, en el artículo 31, en la fracción cuarto, te dice que es obligación de los mexicanos contribuir al gasto público, ya sea de los estados, de Ciudad de México y de los municipios, de manera proporcional y equitativa. Entonces, ¿qué quiere decir? Este artículo lo que hace es de que va a fundamentar esos dos esos principios, y para mí sí es un derecho fundamental. Para mí los mexicanos tenemos ese derecho fundamental, que es contribuir de manera equitativa y de manera proporcional. Entonces, realmente este acto de inconstitucionalidad, pues sí tomamos en cuenta, o sí se estudió o se abona, es proporcionalidad en cuestión fiscal, equidad en cuestión fiscal, el derecho de acceso a la información, principios de gratuidad, principios de máxima publicidad, y realmente sí no podemos dejar a un lado la parte fiscal, ¿no? Porque también claro que transgreden derechos fundamentales, a mi parecer. En efecto, de hecho, justo esa posición es la que ha adoptado afortunadamente la mayoría del Pleno, porque pues han permitido esta legitimación de la CNDH tratándose de cuestiones fiscales bajo el argumento de claramente los principios de justicia tributaria tienen que ver con derechos humanos, incluso son derechos humanos, porque como bien mencionas, esto ya son cuestiones más fiscales, pero pues hay distintas formas de que los mexicanos ayudan a las contribuciones del Estado. En algunos casos son los impuestos. En este caso estamos hablando de derechos, que no sé si más adelante alguien nos quiera ayudar explicando un poquito de qué van estos derechos y de qué se trata, con qué se come y demás. Pero justamente estos derechos también están revestidos de estos principios de equidad y proporcionalidad, que claro que son derechos humanos, por lo menos ha sido el criterio que ha mantenido la Corte. Aún no hay una unanimidad, pero por lo menos sí una mayoría. Pero Gabriel, ¿querías ahí comentar algo con lo que estábamos comentando hace rato? Sí, brevemente, también tratando como de hablar o retomar esta parte de la legitimación, me parece importante destacar que también justamente invocaban el artículo 6 de la Constitución, que refiere precisamente el derecho de acceso a la información en su apartado A, y en esta consideración pues también se encuentran, digamos, presentes los organismos garantes del derecho de acceso a la información a nivel federal, que digamos se encuentra el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información,
y Protección de Datos Personales, con un nombre un poco largo. Y por otra parte tenemos también, digamos, se replica esta estructura a nivel de entidades federativas. Entonces, en este caso, me parece que también hubiera sido importante, ¿no?, que ellos reclamaran esta legitimación, perdón, en relación con estas leyes estatales, ¿no?, que están transgrediendo precisamente pues un derecho que es de su ámbito de competencia. Y pues bajo esta consideración creo que sí, a fin de cuentas, lo que hace la CNDH es activar, digamos, este mecanismo jurídico, porque retomando el punto que se planteaba, me parece que a fin de cuentas esta cuestión tributaria sí tiene impacto o colisiona en ciertas ocasiones con los derechos humanos, ¿no? En este caso, por ejemplo, haciendo o restringiendo, digamos, de forma a través de estos precios, de estos derechos que se fijan, pues el derecho a acceso a la información, ¿no? En efecto, y tienes toda la razón también en mencionar a la Comisión Estatal, porque vienen las dos, viene tanto la Comisión Nacional, viene la Comisión Estatal, y pues para que quede claro, también las comisiones estatales pueden reclamar la constitucionalidad de normas siempre que tengan que ver con leyes de su propio estado, ¿no? O sea, no es que el de San Luis Potosí vaya a reclamar el de Yucatán, por ejemplo, ni nada por el estilo, sino para las comisiones estatales sí es ahí mismo, en el mismo estado, pero para la Comisión Nacional de Derechos Humanos sí puede hacerlo en todo el país. Y creo que es una labor importantísima la que tiene encima, y creo que es una buena labor que han hecho bien hasta el momento. O sea, por lo menos podemos ver las acciones que se van interponiendo día a día, y la mayoría son por parte de la CNDH, nada más como dato curioso. Pero bueno, no quiero pasar al siguiente tema sin preguntarle la opinión a Mónica sobre todas estas cuestiones, si cree que las cuestiones fiscales están involucradas con derechos humanos o no. ¿Cuáles son tus reflexiones? Sí, evidentemente, como lo comentábamos hace unos momentos, yo considero que las cuestiones tributarias sí están muy relacionadas con las cuestiones de derechos humanos, porque como ya lo mencionaba nuestra compañera Cassandra, todos estos principios tributarios y de equidad tiene que ver precisamente con el hecho de que se le reconozca a todas las mexicanas y a los mexicanos el ejercer su derecho a precisamente tener derecho al acceso a la información pública. ¿Y cómo se puede hacer? Pues de manera gratuita, respetando principalmente estos principios para que no exista una discriminación hacia estas personas, porque hay casos en los que no todas las personas están en las mismas condiciones económicas. Entonces, en este sentido, pueden haber personas que no tengan los recursos económicos necesarios para poder acceder a esta información. Entonces, si no se les está respetando este principio de igualdad, de proporción, de equidad tributaria como su derecho humano, entonces no existiría una relación de los derechos humanos precisamente con esta cuestión fiscal. Entonces yo considero sumamente importante que sean relacionadas tanto los derechos humanos como los principios de derecho fiscal en esta materia, para que puedan ser respetados sus derechos. Claro, y creo que aquí podría empezar a ejemplificar y entrar como en la materia de la sentencia, algo bien relevante que es como no todas las personas estamos en la misma situación económica. Y pongo el ejemplo, no sé, una persona pues quiere acudir o quiere tener copias de toda una carpeta de investigación en materia penal, que va a ser una cuestión tremenda, ¿no? Miles de hojas, cientos de hojas. Y pues cada hoja se la van a estar cobrando en 80 pesos. No me imagino el total del costo de toda la carpeta de investigación, que se podría ir a miles, y una persona que pudiera estar en situación de vulnerabilidad por cuestiones económicas no va a tener el dinero para pagar las copias de un expediente, por ejemplo, ¿no? Pero yo creo que eso vamos a irlo retomando a lo largo de todo el programa. Aquí creo que quiere participar primero, vámonos con Carla, y después contigo, Cassandra. Pues justamente lo que mencionabas, en este caso en particular, se da una desigualdad tremenda, ya que, como dices, había copias de los 50 centavos hasta los 80 pesos por hoja, lo que claramente pues es una desigualdad entre los mismos municipios de San Luis Potosí. Esta situación pues resulta alarmante, y a lo mejor llegó a las instancias donde está actualmente, porque se transgrede el derecho de acceso a la información, el derecho a la igualdad y a la no discriminación por cuestiones económicas, el principio de gratuidad en el acceso a la información, la obligación del Estado de garantizar los derechos humanos.
O sea, es una cuestión como bastante, digamos, compleja el análisis de este acceso a la información que se les negó, bueno, no que se les negó, sino que nos, o sea, que el cobro de este servicio no, o sea, no resulta en situaciones de igualdad entre los municipios del mismo estado. Exacto, ni siquiera hay un consenso entre los mismos municipios, lo cual es muy curioso porque es el mismo Congreso el Congreso del Estado quien está emitiendo estas leyes, ¿no? Estas distintas leyes. Pero, a ver, para seguir entrando en materia, ahorita le doy la participación a Cassandra, pero a ver si podemos empezar también a hablar como tal del núcleo del derecho de acceso a la información pública, o sea, de qué va, de qué trata, por qué estamos hablando de esto, por qué es importante, y pues bueno, estas cuestiones un poquito más de fondo. Adelante. ¿Cassandra? Sí. Sí, de manera general, Jimé, o sea, y rapidísimo porque algo que comentabas y que hablábamos acerca de justicia tributaria o porque nosotros veíamos que era como esa parte en derechos fundamentales de los mexicanos, es no nada más al momento de que digan que es obligación de nosotros de contribuir. ¿Qué quiere decir? No solamente pagamos impuestos en materia fiscal, ¿ok? Pagamos lo que se llaman las contribuciones. Y dentro de contribuciones, lo que está, por ejemplo, establecido en el artículo 2 del Código Fiscal de la Federación es que es todo lo que nosotros como mexicanos contribuimos, ¿no? Entonces, que te habla de que son los impuestos, que son aportaciones de seguridad social, las contribuciones de mejora y los derechos. En este caso estamos hablando de derechos. ¿Qué quiere decir los derechos? Es lo que lo que se paga al Estado por esa información, ¿no? Por acceder a esa información pública. Entonces, ahí es esta parte, y como decía, para entrar como al núcleo de esta litis, nos dice que aparte el acceso a la información pública, pues no solamente va a ser un derecho fundamental, ¿no? O sea, que está consagrado tanto a nivel internacional, en diversos instrumentos, sino también a nivel nacional, que ya está rankeado a nivel constitucional y que está regulado 100% por la Constitución en el artículo sexto, en la fracción tercera. Así es, de hecho me encanta que ya empecemos a hacer estas distinciones si estamos hablando de qué tipo de contribución. En este caso un derecho, efectivamente, los derechos pues son aquellas contribuciones que pagamos ya sea por el uso de bienes públicos o por servicios que presta el Estado. En este caso pues estamos hablando pues de la búsqueda que hace el municipio para encontrar algún archivo, pero también podemos hablar de otras cuestiones que son competencia de los municipios, como el alumbrado público, como la basura incluso, o esas cuestiones de las cuales te puede cobrar perfectamente el Estado, pero ese cobro que te impone debe siempre regir los principios que bien comentaban de proporcionalidad y equidad tributarias. Tampoco pueden decir, por ir a recoger la basura a tu casa te vamos a cobrar 1,000 pesos cada vez que vayamos. Pues no, porque simplemente no va a ser una cuestión proporcional y no representa el gasto que le toma el Estado ir en su camioncito a recoger tu basura. Lo mismo pasa con la búsqueda de información. No te va a costar 80 pesos darle clic al documento que tienes ahí guardado, ¿no? O sea, realmente no corresponde lo que estás intentando cobrar a lo que realmente estás haciendo. Pero bueno, hemos terminado con este primer bloque de participaciones. Yo creo que el análisis de esta sentencia está muy, muy interesante. Pero bueno, yo soy Jimena Jiménez, esto es El Derecho a Disentir. Estamos hablando sobre la gratuidad en el ejercicio de derecho a acceso a la información. No se vayan, vamos a estar de regreso. Regresamos a El Derecho a Disentir para hablar de una sentencia bien importante que resolvió el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es sobre la gratuidad en el derecho a acceso a la información pública. Y pues bueno, a todo esto y las buenas reflexiones que hemos tenido en el primer bloque, Barú, ¿cuáles son tus reflexiones de todo esto? Estamos hablando de cuestiones incluso fiscales, si están involucrados los derechos humanos en cuestiones fiscales y ya propiamente los derechos humanos que están involucrados en el acceso a la información pública de forma gratuita, que es pues uno de los fundamentales en nuestro ordenamiento jurídico, que es la no discriminación. Pero bueno, cuéntanos cuáles son tus reflexiones, Barú.
Claro que sí, Jimena. Primero que nada, muchas gracias por la invitación y un saludo a tu amable auditorio y a mis compañeros que comparten este programa conmigo. Me gustaría primero rescatar algo muy importante que yo lo asumo como una contextualización de lo que estamos hablando el día de hoy. Esta acción de inconstitucionalidad que la Comisión de Derechos Humanos solicitó a la Suprema Corte, pues la Comisión señala como autoridades emisoras de las normas impugnadas a los poderes legislativo y ejecutivo de San Luis Potosí y de ingresos de servicios del Estado para el ejercicio fiscal 2018, y esto se llevó a cabo en el año 2017. Entonces, el contexto político es muy importante porque el Poder Judicial estaba a cargo de Juan Manuel Carreras, gobernador constitucional de esta entidad, San Luis Potosí, quien inició su mandato en septiembre de 2015 y termina en septiembre de este mismo año, 2021. Según datos periodísticos e investigaciones que se han realizado en su gobierno de este gobernador, pues 72% de su población se siente insegura, de acuerdo con la encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad, ¿no?, en esta entidad. Además, bueno, pues fuentes como el Instituto Mexicano para la Competitividad en el año 2000 ha mencionado que en el año 2014 a 2015, que es el año en el que inició este gobernador y también parte de su campaña política para la elección en esta entidad, bueno, pues pasó del lugar número 24 al lugar número 9 en el ranking de las 32 entidades del país en materia de percepción de frecuencia de corrupción. Entonces, estamos hablando que el gobernador, entonces la corrupción es eminente. Se sacaron muchas notas al respecto de su gobierno y de la inseguridad. Esto lo quiero recalcar y lo rescato porque la información es quizá, o los medios son el cuarto poder, ¿no? Entonces, todas estas campañas políticas y toda la información que se saca para sacar a la luz pública y a la opinión pública estas acciones que hacen de corrupción y demás, pues es gran parte, te podría decir yo que el 90% es a través de solicitudes de información. ¿Cómo son las solicitudes de información? Pues así nació y así se dio a conocer la casa de Enrique Peña Nieto, expresidente, ¿no? A través de pura solicitud de información. Es importante porque es un impacto muy grande que tiene sobre el gremio periodístico. Es una forma de entorpecer, deslegitimizar o desarticular investigaciones que puedan sacar a la luz información comprometedora de corrupción en materia de, bueno, servidores públicos, gobernadores, legisladores, etcétera. Es por eso que, bueno, es lo que quiero retomar y rescatar para esta intervención. Y creo que es algo bien importante lo que estás trayendo a colación, porque empezamos a hablar de la importancia del acceso a la información pública como una de las piedras angulares en toda sociedad democrática, como lo estamos intentando hacer ahora en México, y podría decirse que es incluso un derecho reciente en la historia de los derechos, porque, pues ya saben, ¿no? Al principio se empezaron a reconocer derechos de primera generación, que les llamaban, ¿no?, aquellos civiles y políticos. Después empezaron a reconocer los derechos de segunda generación, que les llamaban. Ahora pues ya no hay distinción entre generaciones, todos son importantes, pero bueno, los de segunda generación eran los derechos económicos, sociales y culturales. Y bueno, en toda esa carrera, ya casi muy al final empieza a asomarse el derecho de acceso a la información pública, ¿no? ¿Por qué? Porque se dan cuenta que es algo importantísimo, es una de las columnas de toda la sociedad democrática, como bien dices, ¿no? Para poder tener un escrutinio de cómo hacen su trabajo los servidores públicos, ¿no? Y es cómo se han salido a la luz todas estas cuestiones de corrupción a través de solicitudes de información pública. Y también debo decir que varias de las grandes investigaciones que han hecho algunas organizaciones civiles lo hacen por medio de solicitudes de información pública. Ahí podemos ver algunos de los reportes de Gire en cuestiones de aborto, que toda la estadística que saca en el país sobre carpetas de investigación y demás de aborto es por medio de solicitudes de acceso a la información pública. Entonces,
Me Claro que parece sí. muy, muy, muy interesante esta cuestión que comentas. Y solamente por mencionar algunos, porque te puedo decir la estafa maestra, cuántos miles de Uy. millones se desviaron del erario Y justo se público, y vio bueno, es un por, sinfín por información en pública. el gremio Ey. periodístico. Y es de esa forma en la que, imagínate, si tú pides la solicitud de cierta información de un funcionario que está desviando recursos y te ponen trabas para adquirir esa información a través de que te cobro tanto, porque tienes que aparte traer tu memoria o tu disco, o son tantas hojas, o sea, yo tengo colegas que han estado haciendo solicitudes de información a entidades de gobierno, y te puedo decir que por un juego como de 20 hojas les cobran 1,500. Entonces no nada más es en San Luis Potosí, es en varias entidades, y creo que es una forma o un mecanismo que el mismo Poder Ejecutivo o Legislativo están llevando a cabo para poder frenar información que pueda comprometer su desempeño o sus futuras postulaciones a cargos más altos. Exacto, exacto. Creo que dices algo bien, bien, bien relevante, porque justo una de las cuestiones que establece la ley general en la materia es, oigan, por lo menos la información que no exceda de 20 hojas tiene que ser totalmente gratuita. O sea, ya si te excedes, pues ok, se te va a cobrar ciertas cuestiones que... A ver, aquí quisiera irme con Gabriel, que sé que tiene un poquito de experiencia en estas cuestiones, en el INAI y demás. Primero, para que nos explique como la importancia de este derecho a acceso a la información, y después para decirnos qué es lo gratuito. Lo gratuito es que se busque la información, lo gratuito es que se te cobre por qué cuestión. A ver, cuéntanos un poquito. Pues bueno, en principio, como sabemos, está el ordenamiento, ¿no? La Constitución federal que nos dicta, digamos, precisamente o reconoce este derecho, pero ya materializado se encuentra plasmado en una ley general de transparencia, como mis compañeras y compañeros lo sabrán. Y, digamos, en el ámbito federal también hay una ley federal de transparencia, pero quisiera enfocarme más bien a la ley general de transparencia, porque en ella precisamente reconoce este derecho y nos dice cómo ejercerlo, y también pues remarca su importancia, ¿no? Tan es así que se encuentra previsto este principio de gratuidad en el acceso a la información. Y es muy importante como señalar esta cuestión, porque cuando nosotros queremos acceder a la información, en realidad lo único que se cobra son los materiales por la reproducción de la información, no así por la información misma. Es decir, al momento de que se dirige o se activa una solicitud de acceso a la información, los sujetos obligados deben de detonar este procedimiento de búsqueda. Eso se encuentra previsto en la ley general en la materia, en las leyes federales, y es importante también una breve acotación, que justamente esta ley general que surgió lo que hace es establecer como un criterio razonable también para todas las entidades federativas, y eso también lleva a cabo estos procesos para evidentemente tratar de homologar el derecho a nivel nacional. Entonces, dicho lo anterior, como decimos, el acceso a la información es gratuito. Lo único que debe de cobrarse es pues los materiales con los cuales se reproducen. ¿En qué se puede expresar esto? Pues puede ser copia simple, copia certificada, un disco compacto. También existe la opción, digamos, el organismo garante a nivel nacional, que es el INAI, ha dictado ciertos precedentes en los cuales muchas veces se busca que la información sea de manera electrónica. ¿Por qué? Porque representa, digamos, el medio menos costoso para acceder a la información. Es decir, inclusive a través de un vínculo electrónico. Sin embargo, dadas las características de la información, y diría también que cierta reticencia por parte de los sujetos obligados, pues ellos dicen, no, pues solamente lo tengo de forma física. Aquí está el expediente, consta de 4,500 hojas, ven por él, ¿no? Te doy las 20 primeras gratuitas, a veces algunos lo hacen, en pocos casos, pero inclusive la ley reconoce que las personas que no tienen, digamos, los ingresos o los recursos para acceder a la información pueden solicitarlo de manera gratuita, y hay unos lineamientos que dicen que, digamos, los sujetos obligados, bueno, más bien las autoridades se encuentran obligados a verificar esas condiciones socioeconómicas, sin pretender extenderme tanto, ¿no? En principio. Claro, lo que me surge aquí la duda es como,
¿cuáles serían los parámetros para que la autoridad determine si alguien si cuenta con necesidades económicas o se encuentra en una situación económica pues no tan favorable? Y pues bueno, ¿qué criterios se van a poner para decir, a ti sí te lo vamos a dar gratis y a ti no, simplemente porque gano 15 pesos o yo porque gano 20 pesos ya lo puedo pagar? No lo sé, o sea, tendremos que ver como todos esos parámetros que me causan muchísima duda. Y también lo que me llama la atención de los artículos impugnados, y lo que bien menciona Gabriel, es que se cobra el medio por el cual se da la información, pero lo que estaban haciendo las leyes impugnadas era decir, tú trae tu USB y bueno, aquí te damos información y te cobramos 20 pesos, pero tú trae tu USB. Y lo que realmente se debería de cobrar es como nosotros te damos el medio para que tú reproduzcas esa información, ¿no? Tú trae tus elementos y aún así te cobramos, lo cual resulta absurdo y pues son las cuestiones que estaba analizando la Suprema Corte. Perdón, Carla, adelante. Bueno, a mí me gustaría abonar a la discusión que mencionaban mis dos compañeros anteriores, mencionando que la legislación de San Luis Potosí establece que el ejercicio del acceso a la información pública por regla general debe ser gratuito, pero tiene sus excepciones, como pues conocemos que muchas leyes. Esto significa lo que mencionaba justamente Gabriel, me parece que existe un costo cuando el gobierno proporciona los medios para la reproducción de la información, llámese discos, hojas que superen las 20 páginas, etcétera, pero en ningún caso se debe cobrar si el solicitante proporciona los medios. Si tú llevas tu disco, tu USB, no tienen por qué cobrarte porque la información no cuesta. O sea, la información como tal no cuesta. A lo mejor el medio, llámese USB, disco, hojas, puede tener un costo que está estipulado precisamente en las leyes. Sin embargo, en San Luis Potosí, por lo que mencionaba anteriormente, no está tabulado, ya que los costos varían muchísimo de municipio en municipio. Pero el acceso a la información como tal debe ser gratuito. Además, me parece que Barú mencionaba el tema de la corrupción. Yo creo que va ligadísimo a esta discusión, ya que pues esta clase de cobros por fuera o por abajo del agua pueden considerarse como corrupción, y más que no exista un tabulador para la población. Además, también me gustaría mencionar esto sobre la gratuidad en el acceso, aunque se le proporcionen los medios magnéticos a personas que no cuenten con los recursos económicos para pagar pues el medio magnético para acceder a la información. Y me parece muy interesante la pregunta que planteas acerca de los criterios que deberían de ser abordados para considerar si una persona puede o no puede comprar los medios magnéticos de acceso a la información. Creo que esto sería como bien interesante, como una discusión secundaria sobre este tema. Sí, claro, creo que todavía hay muchos temas que debemos de seguir abordando, pero antes de seguir pasando a esto, quisiera saber aquí la opinión de Mónica sobre las cuestiones que hemos platicado en este último bloque, para poder cerrar con este segundo bloque. Adelante, Mónica. Claro que sí. Muchas gracias. Mira, yo considero que el primer tema abordado por el compañero Barú es sumamente importante porque precisamente el gremio periodístico es una profesión muy noble que se dedica a poner en la mesa del debate público todas las cuestiones que interesan a la sociedad o que deben interesar a la sociedad. Entonces, en este sentido, sí, el hecho de cobrar a los periodísticos por el ejercer su profesión para obtener la información que ellos necesitan, entonces de esta manera se les está coartando su derecho a ejercer su profesión de cierta manera. Entonces eso por un lado, y por el otro, retomando lo que mencionaba mi compañero Gabriel y mi compañera Carla, considero que es muy importante tomar en cuenta que precisamente en esta acción de inconstitucionalidad la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí reconoce que no existía una valoración para precisamente medir cuáles eran los estándares o cómo se iba a medir el hecho de las capacidades económicas de cada persona. Entonces, en este sentido, se le cobraba más a unas personas que a otros, siendo que ambas solicitaban el mismo tipo de información. Así es, creo que son
Y perdón, Adelante. perdón que te interrumpa, igual como lo dice Mónica, tiene toda la razón, pero no nada más se cuarta la libertad de ejercer la profesión periodística para nosotros, sino en automático también se cuarta la libertad de acceso o el derecho de acceso a la información de toda la población. Y si estamos hablando que estamos en una república democrática, en donde de eso depende los gobernantes que vamos a tener próximamente, entonces pues es un problema muy serio en el que estamos. Es que justo mencionas bien importante traer a colación la libertad de expresión, porque por un lado está la libertad de expresión pues activa, ¿no? Que es mucho lo que ejercen los periodistas. Y por otro lado está la libertad de expresión pasiva, que es quienes leemos a los periodistas, ¿no? O sea, poder tener conocimiento sobre un asunto también entra no solamente en el derecho a acceso a la información, sino también en una vertiente de la libertad de expresión que me parece interesantísimo. Y ahora quisiera, como antes de irnos a corte, poner una pregunta sobre la mesa, un poquito jugándole a abogada del diablo. Pues realmente podemos, o sea, entiendo que hay que desentrañar un poquito el sentido de esta gratuidad en el acceso a la información. Y creo que no podríamos llegar al extremo de decir que la búsqueda de la información a los entes públicos no les cuesta. ¿Por qué? Porque sí cuesta, porque es trabajo de sus recursos humanos, de sus recursos materiales, dedicar horas o a veces hasta días en recabar la información y ponerla en un documento para que una persona lo pueda leer. O sea, realmente no se cuesta, realmente ese tiempo no debería costar nada. No sé, lo pongo sobre la mesa para que lo vayamos reflexionando, pero mientras tanto nos vamos al corte. Esto es el derecho a disentir. Estamos hablando sobre un tema bien importante que es la gratuidad en el derecho de acceso a la información. Yo soy Jimena Jiménez, no se vayan, estamos de vuelta. Regresamos a esta emisión de Derecho a Disentir, donde estamos hablando sobre la gratuidad en el ejercicio del derecho a la información. Creo que es un derecho importante y fundamental para todos los ciudadanos y ciudadanas en nuestro país. A ver, Cassandra, cuéntanos un poquito tus reflexiones de todo lo que hemos estado diciendo y si tienes alguna cuestión adicional, adelante. Ok, Jimé, hablando acerca de la pregunta que nos decías, ¿no? O sea, si le tiene que costar o no le tiene que costar al Estado, yo creo que esta parte del derecho de acceso a la información y de la gratuidad, obviamente es para estar dentro y vivir realmente hasta un Estado de derecho, ¿no? Y un Estado democrático en donde el ciudadano tenga ese acceso real a la información pública, ¿no? Obviamente este derecho a información pública, el acceso a la información pública es por todo aquel presupuesto que el Estado ejerce, ¿no? Entonces, hablando de esto, también sería cuestión un poco también de analizar realmente la problemática presupuestal que tiene el Estado, ¿no? O sea, que tampoco se le da el suficiente o tiene el suficiente dinero esta parte donde pueden otorgar este tipo de información de manera gratuita, generalmente que ya está establecido en la Constitución, ¿no? Y de manera general, o para abarcar realmente y ubiquemos el principio de gratuidad, pues obviamente es un derecho 100% que ampare el acceso a la información, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Donde implica que los sujetos que están obligados no deben de aplicar cobros por el proceso de búsqueda y de la localización de esta información, ¿no? O sea, simplemente que el que el Estado te busque la información y te la otorgue no te tiene que costar, ¿no? O sea, realmente el principio de gratuidad viene consagrado a nivel constitucional tan igual que el principio de máxima publicidad. ¿En qué consiste también el de máxima publicidad? Tú, ciudadano, lo tienes a los ojos, ¿no? O sea, no te lo podemos reservar. Que hay ciertas cosas que sí se deben de reservar y que esto no me va a permitir mentirles, mi compañero Gabriel, en cuestión del INAI, ¿no? Que hay información que sí se puede reservar, pero que también el principio de gratuidad no lo vulnere el Estado. Aparte, de manera general, el principio de gratuidad es un principio fundamental para alcanzar 100%, el ejercicio del derecho de acceso a la información. Claro. O sea, si no, yo personalmente, si transgredimos el principio de gratuidad, simplemente estamos violentando el derecho fundamental del acceso el derecho al acceso a la información, 100%. Claro, totalmente, y concuerdo contigo.
bueno, en una parte yo quisiera hacer una aclaración, pero esto es más personal. O sea, yo no podría decir que la búsqueda de información no cuesta por sí misma, porque sí cuesta. Como les decía, se tienen que dedicar recursos humanos a la búsqueda de información, que es tiempo de un servidor público, pero aunque cueste, no se puede cobrar. Que es la aclaración que quisiera hacer. Quiero, Adelante, Baru. aquí aprovechando el espacio que se está tocando sobre la pregunta que nos hiciste antes del corte, y yo lo quiero bajar a un nivel muy, muy básico para que se pueda entender claramente que nos están viendo. Supongamos que tú vas a un restaurante, ¿no? Y tú pagas la cuenta. Esa cuenta podría ser tus impuestos que le das al Estado. Pero ¿qué pasa si tú pides un platillo en un restaurante y te dicen, ¿sabes qué? Pero tengo que buscar la sal o tengo que buscar tal elemento, y porque lo voy a buscar, te tengo que cobrar algo porque estoy perdiendo mi tiempo, a pesar de que tengo mis empleados que se dedican a la cocina. Entonces, creo que es un ejemplo que quiero aterrizar para llegar a la conclusión de que pues tiene que ser de tal modo que el Estado te garantice de forma gratuita, como lo establece el artículo 17 de la Ley General de Transparencia, en donde dice que el ejercicio del derecho de acceso a la información es gratuito y solo se puede requerir un cobro en el caso correspondiente a una modalidad de reproducción de la información. Es decir, si solicitas tú que se te sea tantas hojas, ¿no? Pero aquí ya vienen otros casos como que te cobran por documentos testados, ¿no? Entonces, esas pequeñas puntos también tienen que tocarse, porque no es posible que te cobren un documento nada más, no sé, por poner un ejemplo, ¿no? De unos colegas, que te cobren 1,500 pesos por 5 documentos testados de funcionarios públicos en el que tienen que tapar alguna información personal de ellos, ¿no? Entonces sí se me hace una exageración. Sí, totalmente, y me encanta tu ejemplo de la sal, del restaurante y la sal, y creo que aquí se empieza a abrir un debate de si, o sea, podríamos decir que prácticamente, o sea, ok, los derechos, varios de los derechos, si no es que todos, son obligación del Estado de proteger, garantizarlos, etcétera, etcétera. Y no se podría decir que ninguno es totalmente gratuito. Creo que todos los derechos, de alguna o cierta forma, implican un costo al Estado. Y no por eso tienen que ir los ciudadanos a decir como, tengo pues el derecho a la educación y pues tengo que pagar en todo momento para mi educación. Digo, hay personas que sí optan por la educación privada, pero siempre está la opción de la educación pública, ¿no? Y cuestiones por el estilo. O sea, todos los derechos de alguna manera implican un costo al Estado y pues ni modo. Es que no podemos poner yo creo que no podemos poner en tela de juicio si hay o no recursos económicos para la búsqueda de información, cuando sí hay recursos, porque o sea, con la estafa maestra se desviaron miles de millones en varias dependencias del Estado. Entonces, a mí se me hace un poco absurdo el que diga el Estado que cuesta, ¿no? O sea, ¿qué te puede costar cuando hay recursos que los estás desviando a empresas fantasmas y no son 300 pesos, no son 1,000 pesos, claro, ¿no? Entonces, creo que se me hace un poco absurdo el hecho de que el Estado o las dependencias digan que cuesta dinero el hecho de buscar información. Creo que es un ejemplo muy bueno. Adelante, Carrea, adelante. Con Baru en ese aspecto. Yo creo que es totalmente válido que las dependencias, sobre todo las dependencias pequeñas de municipios muy chiquitos, digan que no hay recursos, porque es la verdad, no hay recursos, los recursos no bajan luego hasta ciertos municipios muy escondidos. Además que la administración pública como tal no persigue lucro imponiéndole un costo al acceso a la información, sino este costo surge precisamente de los medios magnéticos que yo mencionaba. Y yo estoy totalmente de acuerdo contigo en que, pues sí, la búsqueda de información cuesta recursos humanos y recursos materiales. Entonces, yo creo que aquí a lo mejor el tema sería establecer una tabulación en donde se dé la equidad y la igualdad en el cobro de estos servicios y también se estudian casos especiales de la gente que no puede pagarlos. O sea, es como que ese es el tema, pero es sumamente válido decir que no hay recursos porque en muchos municipios realmente no hay recursos. Uy, es un tema súper interesante porque justo el presupuesto municipal sí, estoy de acuerdo con Carla. Perdón. Pero
hay entidades como la Auditoría Superior de la Federación que se encarga de que los recursos lleguen. No, pero es que tiene cierta razón, porque hay un tema de cuestión presupuestaria de los municipios, de que pues por lo menos el 70% o más de los ingresos que obtiene el municipio lo hace por aportaciones federales, ni siquiera son por aportaciones propias, y pues luego ni siquiera pues, les tardan en llegar o cuestiones por el estilo. Pero a ver, Cassandra, te doy a ti la palabra, que querías ahí comentar algo. Sí, en este caso, obviamente, hablando de presupuestal y derecho presupuestario, etcétera, yo creo que lamentablemente, y es triste, pero aunque esté esto elevado a nivel constitucional, el Estado no se ha tomado en serio ese derecho fundamental. No le gusta que le solicites la información, no le gusta que le preguntes en qué te gastaste mi dinero como ciudadano, ¿no? Entonces, yo creo que es parte de que esto no evolucione y que esto no se vaya desarrollando, ¿no? O sea, al final de cuentas, ¿a qué gobernante le gusta? Le preguntes en dónde está mi dinero, ¿no? Quiero que me des esta información, ¿no? Entonces, al final de cuentas, el mismo Estado, ok, te lo logro a nivel constitucional, lo subimos, pero yo también boicoteo esta parte. ¿Y de qué manera lo puedo boicotear? No otorgando el presupuesto suficiente para generarle este servicio al ciudadano. Claro, porque pues es un derecho incluso hasta incómodo, ¿no? Para las autoridades. Exacto, es un derecho incompleto, ¿sale? O sea, lo plasmo en la Constitución, pero no doy las herramientas para que realmente se lleve a cabo y para que realmente el ciudadano sea libre de recibir esa información. Y aquí me gustaría igual probablemente darle la última participación a Gabriel, nada más teniendo en cuenta una última parte de la sentencia y lo que se dio en el debate justo en el pleno de este asunto es, ¿y entonces cómo vas a determinar cuál es el valor que puedes cobrar por la reproducción de información? Mencionaban, te tienes que ir tú como Suprema Corte a un estudio de mercado, de decir como las copias cuestan entre 50 centavos hasta 2 pesos. Y si te sales de ese esquema, pues ya es inconstitucional. No sé, a ver, quisiera saber tu opinión, Gabriel, para cerrar este programa. Pues bueno, bajo esa consideración, digamos, creo que sí hay una condición de un valor razonable en relación con los materiales de reproducción. Como bien mencionabas al principio del programa, inclusive esta es una de muchas acciones de inconstitucionalidad, porque como recordemos, estamos hablando precisamente de la forma en la cual las entidades federativas, por ejemplo, se allegan de estos recursos para generar más ingresos, ¿no? Entonces, hay otra acción de inconstitucionalidad en contra de Puebla del año 2019, por ejemplo, donde pedían el cobro por 55 pesos de un disco compacto, ¿no? Me parece que sí sale a la vista que son valores desproporcionados en relación con los materiales de reproducción. De hecho, yo tengo un tema ahí con las copias certificadas, ¿no? Por ejemplo, las copias certificadas, ¿por qué resultan ser más caras que las copias simples si son elaboradas precisamente con materiales de la actividad de los servidores públicos, ¿no? De las y los servidores públicos. En este sentido, me parece que bien, de hecho, inclusive esta sentencia que examinamos trae un voto, si no me equivoco, del ministro Lainez, en el cual dice que era necesario allegarse a mayores elementos. Y quizás sí podría haberse determinado si en el caso era razonable o cuál era como el valor estándar de estos materiales, pero no me parece razonable que, por ejemplo, se les cobrara a los particulares simple y sencillamente por llevar su USB, su disco compacto, ni tampoco por la propia búsqueda de la información, ya que precisamente estamos hablando de este derecho humano que comprende, digamos, esta democratización de la información, porque esta información nos pertenece a todos, En ¿no? efecto, de esa va la naturaleza de información pública. Y creo que son anotaciones bien importantes que haces, Gabriel. Bueno, realmente todos y todas hicieron anotaciones bien importantes a lo largo de este programa, porque, como les decía, se trata de una de las piedras angulares en cualquier sociedad que busca ser democrática o medianamente democrática, que es este importantísimo derecho a acceso a la información. Y pues bueno, es nada más agradecerles por su tiempo, por estar aquí y por tener las extraordinarias participaciones que tuvieron, porque creo que fue un debate, una discusión, un análisis muy, muy robusto, muy rico en todo lo que pudimos ver de la sentencia. Y pues nada,
Esto fue el derecho a disentir. Hablamos sobre la gratuidad en el derecho a acceso a la información pública. Yo soy Jimena Jiménez y nos vemos a la próxima.